Buenos días. Traté de esperar lo más que se pudo, pero creo que tenemos que iniciar. Quiero invitarlos a que pongamos este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios quien nos enseñe. Oramos. Dios, gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta este lugar, a esta hora, para aprender de tu palabra, para ser instruidos por tu palabra. Ponemos en tus manos este momento, ponemos en tus manos la vida de mis hermanos, el corazón de mis hermanos, el pensamiento de mis hermanos, pero también de manera especial ponemos en tus manos mi vida, ponemos en tus manos mis labios, para que seas tú quien hable. Enséñanos que lo que tengamos que aprender sea tu palabra y que lo podamos vivir, que lo podamos poner en obra. Señor, tú conoces nuestras limitaciones y te las exponemos. Aquí te las ponemos delante de ti, porque como seres humanos caídos tenemos muchas limitaciones y muchas veces ponemos más limitaciones para el servicio tuyo. Por eso es que de manera especial queremos pedirte que seas tú quien obre, seas tú quien hable y seas tú quien enseñe. Que tu Espíritu Santo redarguya la vida de los oyentes y que podamos aprender algo de la que podamos vivir y podamos poner por obra en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, buenos días. Gracias a Dios porque podemos disponer de estos minutos y vamos a darle continuidad a la lección 2 de nuestro material, Conociendo al Dios Vivo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Empezamos diciendo cómo viviremos entonces y hablábamos de Salmo 105 y Oseas 6:3. Y de esa lectura pudimos advertir que la palabra esforcémonos traduce un vocablo hebreo que significa perseguir, correr tras algo, la búsqueda o persecución. Y el material nos motiva a no debemos ser despreocupados ni apáticos en nuestra búsqueda de la persona y la voluntad de Dios. Si el tema es creciendo en el conocimiento de Dios, debemos tener una actitud intencional en buscar a Dios mismo y buscar la voluntad de Dios. Cuando leíamos Salmos y Oseas, nos da esta referencia. Debemos estar decididos, debemos estar activos, debe haber una ambición desmedida en el conocimiento de la palabra de Dios. Debe haber una relación inseparable entre las escrituras y la oración. Debemos alzar nuestra voz a Dios en oración, que Él nos conceda el conocimiento de sí mismo, entendiendo su voluntad. También debemos buscar este conocimiento como buscamos el tesoro. En lo más profundo hay una intención muy arraigada de llegar hasta ese tesoro. Así es, buscando el conocimiento de Dios. Y lo leíamos en Salmo 27. Una de las características de los justos es que buscan conocer a Dios y su voluntad. Sin embargo, hasta los creyentes más maduros y celosos tendrán luchas con el pecado y la apatía. Todos debemos perseverar en conocer a Dios. Conocerlo y agradarlo debía ser nuestra más grande obsesión y la verdad que controla nuestras vidas. Bueno, esto es lo que veíamos la semana pasada. Ahora vamos a empezar a continuar y nos vamos con la segunda parte, la gran fuente del conocimiento. La semana pasada hablamos, es necesario conocer a Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de una referencia de un canto
en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Alguien se acuerda? Ese canto que dice, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Esto debe ser esa motivación, esa debe ser nuestra intención de todos los días, conocer al Señor más y más. Y cuando conocemos al Señor, tenemos la responsabilidad de ser igual que el Señor, igual que nuestro Dios. Y entonces así es como nuestro caminar tiene que ser a través de una escalera. Vamos avanzando, vamos subiendo en el conocimiento de Dios. Y esto tiene sentido porque cuando la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es un cuerpo y todo el cuerpo va creciendo, dice unidos, va creciendo, dice que va creciendo a la medida de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a esa unidad perfecta. Entonces, necesitamos como iglesia tener esa actitud de ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. Bien, hermanos, una característica de la falta de crecimiento, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica de los que no crecen? Falta de lectura, pero el crecimiento, la falta de crecimiento es por eso, por la falta de lectura. Pero ¿cómo se caracteriza una persona que no crece? Es una persona inmadura, ¿sí o no? Una persona que no crece, la detectamos. Y de pronto vemos a una persona que tiene 30 años y actúa como si tuviera 10. ¿Y qué decimos de él? No tiene madurez y no es nada cómodo hablar con él, porque no sabemos si lo vamos a tratar como una persona de su edad o como una persona sin madurez, ¿sí o no? Bueno, la Biblia nos habla en dos referencias. En Corintios, cuando está hablándole, está llamándole la atención a los corintios, dice, ustedes les di a beber leche porque no eran capaces de comer vianda, porque aún son niños espirituales. ¿Sí se recuerdan de esa referencia? Y un niño espiritual es exactamente lo mismo que un niño físico. O sea, todo el tiempo se anda chiqueando, todo el tiempo está a la defensiva, todo el tiempo está apático, todo el tiempo anda criticando. Esa es la característica de un niño espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, tuve la necesidad de darles, de tratarlos como niños, porque no eran capaces. En Hebreos habla lo mismo y les dice, les tuve que hablar como niños porque son niños espirituales, habiendo entre vosotros divisiones, disensiones, y da una serie de actitudes que el autor de Hebreos ahí lo maneja, y son las características de un niño espiritual. Hermanos, Dios quiera que esa no sea la característica, ni de manera física nuestra, ni una característica de la iglesia. Por eso la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios, para no ser así. El Señor nos ha llamado a ir creciendo para llegar a esa altura, a la plenitud de Cristo. Y eso es un proceso, sí es cierto, es un proceso, pero todos tenemos que avanzar. Nadie se queda en el inicio, todos avanzamos. Y el que se queda en el inicio, ¿qué hacemos? Lo jalamos, lo apoyamos, si es necesario lo cargamos, pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque todos vamos creciendo, todos, la iglesia va creciendo. ¿Es algo común, algo normal que crezca todo mi cuerpo y esta mano se quede chiquita? Eso es anormal. Y cuando vemos a una persona así, ¿qué decimos? Tuvo un problema de crecimiento y entonces eso no es normal. Entonces en una iglesia no debe haber una persona que se queda enanito y toda la iglesia está creciendo. Esta es responsabilidad nuestra. Ahora, la gran fuente del conocimiento. Dice nuestro material, hasta aquí hemos aprendido tres verdades importantes. Dios nos exhorta a buscarlo. Él ha prometido revelarse a aquellos que lo buscan y los justos los buscarán. Estas son grandes verdades, pero queda otra pregunta. ¿Cómo debemos buscar el conocimiento de Dios? La respuesta es fundamental para la vida cristiana. Buscamos el conocimiento de Dios a través de ¿qué? Hermanos, ahí está el conocimiento de Dios. Ahí está.
No podemos buscar el conocimiento de Dios a través de una revelación. No podemos buscar el conocimiento de Dios a través de ir a un lugar donde no se predica la palabra de Dios. El conocimiento de Dios lo vamos a encontrar a través del estudio de su palabra, las escrituras, en oración. Estudiaremos en verdad con mayor profundidad en las próximas lecciones, pero la verdad más importante que debemos captar en este punto es que las escrituras son la única gran fuente del conocimiento de Dios para el creyente. Las escrituras. Y aquí vamos a ver algo que ya conocemos. Según los siguientes textos, ¿por qué las escrituras son las únicas fuentes verdaderamente confiables del conocimiento de Dios? Y aquí hay un texto que si quieren, bueno, mis hermanos de cabina, apóyenme, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Este es un texto que lo conocemos todos. ¿Alguien me lo quiere decir? Mi hermano Eve, lo vamos a dejar descansar porque él siempre nos apoya. Pero yo quisiera que otros hermanos, ¿alguien se acuerda qué dice? Segunda de Timoteo 3:16. Ah, ya me lo pusieron. Adelante, a ver, lo leemos todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿El que sigue? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la intención de tener una escritura ya inspirada? Que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Esa es la intención? Que el hombre de Dios sea maduro, que el hombre de Dios sea correcto, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. A fin, si hablamos en el contexto de nuestra lección, a fin de que el hombre de Dios sea lo suficientemente maduro para responder a su posición como un hijo de Dios. Así. A fin de que el hombre que Dios alcanzó por su gracia refleje a Cristo en su vida. A fin de eso, hermanos. Ahí tenemos la escritura. Particularmente, yo no estoy de acuerdo. Aquí alguna vez, dos veces, y dos hermanos lo dijeron. Dijeron que, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando Hechos? ¿Cuál es el último capítulo del libro de Hechos? 28. Dijeron que ahorita se está escribiendo el capítulo 29 del libro de Hechos. Y tiene sentido, tiene alguna explicación, particularmente no estoy de acuerdo, porque dice la palabra de Dios ya está inspirada, ya está terminada. Si bien es cierto que la iglesia cristiana tiene su historia y se está escribiendo la historia de la iglesia cristiana y que la iglesia cristiana tenemos que tener esa historia documentada, esa historia no tiene nada que ver con la Biblia, porque la Biblia está terminada en el capítulo 28. Entonces, lo que se escriba después del capítulo 28 no es inspiración divina, es una inspiración documental y por eso no podemos decir y asegurar que la iglesia está escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Bueno, esta es solamente una posición muy particular, pero inciso A, ¿qué declara segunda de Timoteo 3:16 acerca de la escritura? Y ahí le escribimos. La primera línea es toda la escritura. Segunda línea es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está la palabra de Dios, suficiente para nuestras necesidades. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis que nos enseña el carácter de Dios, desde el Génesis que nos enseña cómo Dios formó esta creación para su pueblo, hasta el Apocalipsis que nos dice cómo es el amor de Cristo que preparó todo para que
en algún momento estemos con Él. Y ahí está, Génesis, Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hermanos, lo que no esté en este libro, lo que no contenga este libro, no está inspirado. Por eso, insisto, no estoy de acuerdo cuando se habla que se está escribiendo el capítulo 29 de Hechos, porque eso no es inspiración divina. Pero lo que sí es inspiración es hasta el capítulo 28 del libro de Hechos. Y toda esta escritura es inspirada por Dios, suficientemente útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. La palabra inspirada significa literalmente soplada por Dios. Es traducido del vocablo griego. Yo no sé hablar en griego, pero dice, alguien que me lo quiera leer, que sí sepa griego. ¿Qué dice? Teopnestos. ¿Qué viene de las dos palabras? Teos, que es Dios, y pneo, que es soplar. Entonces, cuando hablamos inspiración, es que Dios sopló literalmente. El adjetivo toda también es importante. La totalidad de la escritura proviene de la boca de Dios y por lo tanto no tiene error y son enteramente confiables. Por eso, si hablamos del conocimiento de Dios, la Biblia es la fuente del conocimiento. Y es importante hablar de ese tema porque ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo debemos tener confianza en una Biblia? Bueno, primero necesitamos saber qué es la Biblia, qué contiene la Biblia. Y entonces la Biblia contiene toda la verdad que el ser humano puede saber, toda la verdad de Dios que el ser humano debe tener. Carito me dio el privilegio de regalarle su Biblia de bodas, pero desafortunadamente el pastor que ofició no nos permitió decir nada. Yo llevaba todo un discurso bien bonito de la Biblia, porque pues como me tocó la Biblia, ya llevaba mi discurso. Eso no es verdad, hermano. Pero lo que sí es verdad es que algunas veces presencié ese acto de regalar una Biblia y recuerdo entre muchas cosas, entre muchas experiencias, que llegaban los hermanos y le decían a la quinceañera o a los novios, mira, aquí está este libro. Este libro, cuando te sientas triste, léelo. Este libro, cuando te sientas agotado, léelo. Este libro, cuando tengas problemas, léelo. Y hermanos, está bien el interés o la intención, porque este libro contiene el bálsamo para nuestras almas. Pero es más que eso. No tan solo cuando estés triste debes leerlo. Es más, cuando no estés triste, que estés contento, hay una razón más fuerte para leerlo. Porque necesitamos que nuestro carácter esté alineado al carácter de Cristo. Entonces, pues no necesitamos estar tristes para leer la Biblia. Necesitamos estar en condiciones perfectas para saber cómo es que Dios quiere que mi carácter sea moldeado por Cristo. No es necesario que estemos enfermos para leer la Biblia. Es más, poca gente lee la Biblia cuando está enfermo, ¿sí o no? Quisiéramos tener humor para levantarte, o sea, no lo hacemos. Entonces, no me gusta esa expresión de que este libro contiene esas verdades cuando lo necesites. Este libro, hermanos, contiene las verdades que debemos saber en condiciones normales, no nada más en necesidad, sino necesitamos tener este hambre por conocer a Dios y tener mucha hambre por saber quién es nuestro Dios. ¿Qué nos declara Salmos 12:6? ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien que me lo lea?
Esto es una verdad, hermanos. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Ahora vamos a escribir, vamos a anotar. ¿Qué nos declara Salmo 12, 6 acerca de la confiabilidad de las escrituras? ¿Qué nos dice? ¿Ya lo tenemos en la pantalla? As- Acerca de lo confiable que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Las palabras son limpias. Eso es la palabra de Dios. Como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. La purificación y fundición de la plata se lleva a cabo de la siguiente manera. La plata se funde con intenso calor. En este punto, las impurezas flotan en la superficie y son quitadas, dejando la plata en una forma más pura. Pasar por este proceso 7 veces denota la absoluta pureza y confiabilidad de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es pasada por fuego, es segura. Cuando compramos una pieza de plata y es plata pura, esa plata se ve, se siente y es plata pura. Para tener ese elemento, ese adorno, ese material de plata pura, pasó por un proceso de purificación. Así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, nuestra Biblia que tenemos, es segura. Puesto que las escrituras son la fuente infalible del conocimiento de Dios y su voluntad, ¿cuál debía ser nuestra respuesta? ¿Qué nos enseña los siguientes textos? Segunda de Timoteo 2:15. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién me lo lee? Que usa bien la palabra de verdad. Y aquí quiero hacer una aplicación. ¿Qué nos enseña el siguiente texto, segunda de Timoteo 2:15? Tomando en cuenta que las escrituras son una fuente infalible del conocimiento. Dice, usa bien la palabra de verdad. Hermanos, para que la palabra de verdad, para que las escrituras sean nuestra fuente de conocimiento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Qué dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero que está dispuesto a aprender de la palabra de Dios y no tiene nada que le avergüence, nada, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien las sagradas escrituras. Entonces, ¿qué nos enseña este texto? En primer lugar, que la palabra de Dios es palabra de verdad, en primer lugar. Y entonces, para que la palabra de verdad tenga una implicación positiva en nuestras vidas, tenemos que llegar al Señor aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Esa es la característica. Si la palabra de verdad la usamos correctamente, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esdras 7:10. A ver, ¿qué hizo Esdras? Esdras, en primer lugar, preparó su corazón, ¿para qué? Para estudiar la ley de Jehová. Esdras preparó su corazón. Hermanos,
Este es el primer principio que debemos entender de Esdras 7:10, que el Señor quiere que conozcamos su palabra con tres actitudes básicas, tres actitudes. En primer lugar, Esdras, así como Esdras, preparó su corazón para estudiar. Hermanos, si no tenemos un corazón dispuesto a estudiar, no vamos a aprender nada. Si no tenemos un corazón dispuesto a aprender, no vamos a aprender absolutamente nada. Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová y también preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir. No, perdón. Para inquirir es estudiar y después para cumplirla. Hermanos, de nada sirve estudiar la palabra de Dios si no la cumplimos. De nada sirve el conocimiento que podemos tener si no lo vivimos. Quiero que me digan, hermanos, ¿para qué sirve la sal en la mesa? ¿Para qué sirve? ¿Para sazonar? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que la sal en la mesa sirve para sazonar? O sea, ponemos, ya está la mesa servida, así bien, y después ponemos la sal, ¿y ya está sazonado? La sal en la mesa no sirve para nada, hermanos. ¿La sal dónde debe estar? En la comida. Es decir, la sal en la mesa no sirve. Si queremos sazonar nuestra comida, agarramos la sal y le ponemos. Esdras preparó su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. Hermanos, esta es una aplicación que debe ser parte de nuestra vida el día de hoy. Tenemos que tener una actitud de estudiar la palabra de Dios, pero eso nos va a llevar como responsabilidad cumplirla. De nada sirve, que ya lo sabemos. Hermanos, de nada sirve que hayamos estudiado la palabra de Dios. Gálatas, nada más Gálatas, ¿se acuerdan? Hicimos un comparativo del fruto del Espíritu y la evidencia de los deseos de la carne. Y ya lo sabemos, ¿sí o no? Ya sabemos que el cristiano debe dar frutos y debe haber un fruto característico de una vida cristiana. Pero si no tenemos nuestro interés en cumplirla, ¿de qué sirve que podamos incluso repetir de memoria, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz? ¿De qué sirve, hermanos, si no lo vivimos? Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Hermanos, no se queda ahí nuestra lección. Después de cumplirla, ¿qué hizo Esdras? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No podemos enseñar lo que no vivimos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Entonces, aquí esto nos debe llevar a esta reflexión de que necesitamos conocer la palabra de Dios para inquirir, después para cumplirla y después de cumplirla la enseñamos. Este debe ser el principio del conocimiento de Dios. Esto debe ser una regla cuando conocemos a Dios. Y nuevamente, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Pero saber más de Dios nos implica cumplir la ley de Dios. Saber más de Dios implica enseñar lo que ya sabemos. El conocimiento no nos sirve para guardarlo aquí. Así como la sal no nos sirve en la mesa, el conocimiento no nos sirve de nada tenerlo en el corazón o tenerlo en la mente. Debemos tenerlo en la mente, en el corazón, pero también debemos vivirlo y después enseñarlo. Esdras hizo lo que después Pablo mandó a todos en Timoteo 2:15. Fue diligente en estudiar las Escrituras. Nota la cabalidad de la respuesta de Esdras a la palabra de Dios. Estudió las Escrituras
practicó y obedeció las Escrituras, enseñó a otros las Escrituras. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Mencionamos anteriormente que no solo deberíamos buscar el conocimiento de Dios a través del estudio cuidadoso de las Escrituras, sino que también deberíamos hacerlo en oración. La oración es un elemento esencial para todo lo que hacemos en la vida cristiana, en especial con relación al conocimiento de Dios y el estudio de la Escritura. A continuación se presentan dos ejemplos de clamor a Dios por un mayor conocimiento de su persona y voluntad. ¿Qué prometen? ¿Cómo pueden ser aplicados a nuestra propia vida, a nuestra propia búsqueda de un mayor conocimiento de Dios? Salmo 119, 18. Abre mis ojos. Y eso es una oración. Le está diciendo al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas. O sea, la ley es la palabra de Dios. Y entonces el autor de ese texto le está pidiendo al Señor, abre mis ojos. Y hermanos, esta debe ser nuestra misma oración. Señor, dame entendimiento al estudiar tu palabra. Acuérdense, hermanos, que separados de Dios, nada podemos hacer. Hay mucha gente que conoce la Biblia. Hay mucha gente que, es más, son buenos teólogos y no son cristianos. Hay mucha gente que no son teólogos y son unos excelentes cristianos. ¿Por qué? Porque le piden a Dios esto. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y entonces esta debe ser una oración. Jeremías 33, del 2 al 3. ¿Quién me lo lee? Ahí lo tenemos. ¿Alguien que me lo lea? ¿Y cómo es que podemos conocer esas cosas grandes y ocultas? ¿Cómo? Clamando al Señor. Y esas cosas grandes y ocultas, ¿dónde están? En la Biblia. Y entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, el Señor se revela a nosotros. El Señor nos clarifica su verdad. Esta es la diferencia, hermanos, entre un hijo de Dios que es honesto y que sabe que no somos capaces por nuestros medios en tener el conocimiento, si no es el Señor, si no es a través de su Espíritu Santo que podemos tener ese conocimiento. Por eso algunas sectas, algunas religiones han errado en esta verdad, porque a la hora de escudriñar la palabra de Dios olvidamos este texto. Clama a mí y yo te responderé. Hermanos, esta palabra clama no es una oración pasiva. No es una oración desde, Señor, si tú quieres, pues aquí estoy. Clama a mí es una expresión ¿de qué? De auxilio. Es una expresión de necesidad. Entonces esta debe ser la forma de estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? Orando, pidiéndole a Dios que nos enseñe esas cosas grandes y profundas, esas cosas maravillosas contenidas en su palabra. Hermanos, de allí la necesidad de conocer al Señor. Nuevamente, aterrizamos en el punto inicial. Debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos crecer, pero para crecer en el conocimiento necesitamos ¿qué? De la oración. Debemos tener esa actitud como Esdras de inquirir la palabra de Dios, de estudiarla para vivirla y después para compartirla. Pero ahora en Salmos nos dice que tenemos que clamar. Entonces, antes de inquirir la palabra de Dios, antes llegamos aquí y le clamamos a Dios que el Señor nos enseñe esas cosas grandes y profundas.
Y ya que el Señor escuchó nuestra oración, hagámoslo de Esdras. Estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para practicarla, para ponerla por obra. ¿Sí? Y después estudiamos la palabra de Dios, ya que la conocimos, ya que la empezamos a vivir. Ahora la estudiamos ¿para qué? Para compartirla. Ese es el punto, hermanos. Que Dios bendiga este día y que nos motive a tener esa hambre por conocer al Señor a través de su palabra. Y que hoy nos vayamos motivados. Hermanos, de nada sirve. Ríanse de mí cuando les digo que la sal no sirve para nada en la mesa. Ríanse de mí. Pero que eso les recuerde que el conocimiento no sirve de nada si no lo vivimos. El conocimiento no sirve de nada si no lo compartimos. No nos sirve de nada. El conocimiento de la palabra de Dios nos sirve si lo empezamos a vivir. Y es que si lo empezamos a vivir, tenemos autoridad moral para enseñarlo. No podemos enseñar lo que no vivimos. Tenemos que vivir primero lo que el Señor nos enseña con su palabra. Pónganse de pie, hermanos, y felicíteme. Hoy sí terminé temprano. Y lo terminé. Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Solo queremos, Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos motive a vivir las verdades de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu que nos motive y que nos enseñe estas verdades. Ayúdanos a tener una vida de oración, clamando a ti para conocer las cosas más grandes y profundas de tu palabra. No tenemos que buscar sabios, no tenemos que buscar intérpretes especiales. Tenemos que buscarte a ti para que seas tú quien nos des este conocimiento. Tenemos que llegar a ti clamándote. Gracias por estas verdades. Danos un corazón abierto, un corazón dispuesto a entender y a vivir tu palabra. Gracias te damos. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.